Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia. Bueno, estamos en horario, no vamos a seguir demorando. A medida que vayan entrando, bueno, se irán sumando quienes vayan llegando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la primera conferencia del ciclo EGES 2020. Este ciclo lo hemos denominado Estrategias de Gestión del Estado en la Sociedad, y está organizado por la Escuela de Gobierno de la provincia y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Antes de dar la palabra a los anfitriones, me gustaría transmitirles algunas recomendaciones que hemos pensado para el normal y correcto desempeño de la conferencia. Necesitaríamos que, por favor, durante toda la jornada de la conferencia, mantengan apagadas las cámaras. Esto lo pedimos principalmente por una cuestión de no colapsar la red, ¿sí? De esta manera vamos a poder hacer un mejor uso y se va a poder escuchar mejor y ver mejor, ¿sí? Entonces, durante toda la exposición y la ronda de preguntas, les solicitamos tener apagadas las cámaras de los dispositivos. Y en segundo lugar, durante toda la conferencia, ustedes van a poder ir haciendo las preguntas que les surjan al respecto, y las mismas tienen que hacerlas por el chat. El chat va a estar habilitado durante toda la conferencia. Esas preguntas las vamos a recibir nosotros, y al finalizar la exposición del doctor Reynoso, nosotros vamos a oficiar bueno, vamos a hacer las preguntas que ustedes hayan enviado, ¿sí? Bueno, a continuación le doy la palabra al director de la Escuela de Gobierno de la provincia, el licenciado José María Rogero. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos iniciando este ciclo de conferencias denominado EGES, Estrategias de Gestión del Estado y la Sociedad. La ministra de Gobierno y Justicia, la doctora Carolina Vargas Aynace, tenía previsto participar de esta apertura de las conferencias, pero por motivos de las urgencias que estamos atravesando, que son de público conocimiento, el gobernador la solicitó de manera urgente y me pidió que la excuse, que pida las disculpas del caso, pero sobre todo que les transmita sus mejores deseos para este ciclo que estamos comenzando. Y sobre todo, el agradecimiento. En primer lugar, a los asistentes por estar aquí presentes y por enriquecer esta actividad, al doctor Diego Reynoso por la predisposición y generosidad que siempre tiene con nuestra Escuela de Gobierno, y al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y en su persona a toda la facultad por su permanente vocación por construir proyectos conjuntos de cara a la sociedad. Es de público conocimiento que son tiempos difíciles los que nos toca atravesar como sociedad, y el rol del Estado se hace más importante que nunca. Desde la Escuela de Gobierno, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, queremos aportar nuestro granito de arena para fortalecer ese rol del Estado con una mirada siempre puesta en la sociedad. Para no extenderme más, le cedo la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, al contador José Luis Jiménez. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como decano de la facultad, la verdad que les doy la bienvenida a este ciclo de charlas que hemos organizado en forma conjunta con la Escuela de Gobierno. No es nuestro primer proyecto, venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Antes de que se inicie esta pandemia, en realidad íbamos a lanzar una especialización en administración pública. Que bien termine esto, vamos a hacerla en forma presencial en nuestra facultad. Yo les quiero agradecer al doctor Diego Reynoso por dar inicio a este ciclo de conferencias que en forma conjunta hemos trabajado y elaborado con la Escuela de Gobierno, y la verdad que nos sentimos
orgullosos, digamos, de poder en este tiempo brindar desde la Facultad de Ciencias Económicas este espacio para que lo podamos compartir entre todos. Creo que va a ser un ciclo, este es el inicio, va a haber un ciclo de charlas, creo que son todas importantes, en la cual los invito a todas a participar de las mismas. Y bueno, creo que en este tiempo en el cual estamos dentro de la casa, quedarnos en casa, como es la consigna, creo que es importante este tipo de eventos. Así que bueno, la verdad que les doy las gracias al doctor Reynoso nuevamente y a todos ustedes por participar de este evento. Bueno, muchas gracias con todo por su palabra. Para continuar con la conferencia, quería presentarlo al doctor Diego Reynoso. Para muchos no hace falta presentaciones, pero sí quería destacar entre algunos de los hitos de su trayectoria. Es investigador de CONICET, profesor titular de la Universidad de San Andrés, doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas de Flaxo, México, y es director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Para quienes no saben, este es un estudio que realiza la Universidad de San Andrés con el objetivo de obtener mediciones sobre la satisfacción de los ciudadanos con el desempeño de los poderes del Estado y con el desempeño en diferentes áreas de política pública. La encuesta se realiza en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin más, le doy la palabra al doctor Diego Reynoso con su conferencia titulada La opinión pública ante la pandemia. Bueno, primero y antes que nada, agradecerles a todos ustedes, Florencia, José Luis, por la invitación a la Escuela de Gobierno, desde luego, a la Facultad de Ciencias Económicas, a la Universidad Nacional de Tucumán y al Ministerio de Gobierno de la provincia, porque desde hace ya un tiempo siempre me invitan a participar de muchas de estas actividades. Un poco... la charla de hoy, la conferencia o charla de hoy está basada en un artículo que voy a publicar el sábado en el diario Perfil, un poco comentando el informe de nuestro estudio bimestral sobre la evolución de la opinión pública. Y en este caso en particular, la cuarentena producida, o la decisión del gobierno de entrar en una cuarentena primero social y obligatoria y después administrada, como una estrategia posible, consecuencia de algo que pasó en diciembre del año pasado, pero no le prestamos mucha atención, pasó enero, pasó febrero y se nos vino encima, que fue haber detectado en China, en un pueblo de China, la existencia de un nuevo coronavirus, de la familia SARS-CoV, como se le suele decir en la jerga, y que desata esta enfermedad conocida como COVID, que viene de coronavirus disease, o enfermedad de coronavirus, que tiene como el número 19 porque es registrada el año pasado. A partir de entonces se desató una pandemia a escala global, no es la primera, ustedes habrán escuchado hablar ya de la fiebre española, también del ébola, nos pasó algo parecido con la fiebre, con la gripe aviar, con la gripe porcina, y más recientemente, allá en el año 2009, con la gripe H1N1. ¿no? Sin embargo, esta quizá tenga un dato particular, y es que es una enfermedad, algunos dicen, de la globalización. ¿Y por qué la llaman así? Porque básicamente la forma en que el virus se esparció por el planeta estuvo asociada con la velocidad del intercambio que tenemos, la velocidad del intercambio comercial, del intercambio turístico. Contingentes de personas vuelan, o volaban hasta hace poco, por todo el planeta de un lado al otro, y si bien teníamos muchos reaseguros desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los permisos internacionales para cruzar fronteras, muy poco le habíamos prestado atención al tema sanitario, ¿no? Y entonces esto nos toma, no de sorpresa, pero sí nos pone ante un nuevo escenario. El escenario del riesgo de contraer una enfermedad de la cual la tasa de mortalidad, dependiendo del país, es variable, ¿no? Llegando al 12% en algunos casos, o como en el caso argentino, manteniéndose en el 4.5, 4.6. Y este es un dato no menor porque, bueno, lleva a replantearnos no solo en la coyuntura dónde estamos y qué piensa la opinión pública, sino, como muchos dicen, cómo será el mundo después del coronavirus, ¿no? Muy probablemente no sea el mismo mundo en el que estábamos en enero. Parece mentira, parece que esto pasó hace un mes y medio y que, bueno, nada más nos encerramos y nada más, pero ese mundo que está ahí afuera, si bien va a ser el mismo desde el punto de vista visual,
va a tener otro conjunto de relaciones que se están definiendo y son escenarios futuros que realmente están por venir y son bastante diferentes probablemente al mundo en que todos estábamos acostumbrados a interactuar. Fundamentalmente, creo yo, uno de los principales cambios va a estar dado porque la forma en que llevábamos adelante transacciones económicas, bueno, no solo transacciones económicas, ¿no? También transacciones humanas en el planeta, me parece que van a modificarse y van a cambiar. Bueno, lo que nosotros podemos ver es que en el caso de muchos países, la presencia de la nueva enfermedad trajo decisiones muy diferentes, ¿no? En principio, desde aquellos que le restaron importancia, como el caso de Irán, como el caso de Italia, como el caso de España al principio, hasta aquellos que una vez que registraron digamos, el potencial peligro de la pandemia, se dieron cuenta que, además, había ahí algo por ganar, ¿no? Y que era la inmunidad del rebaño, se llamó al principio, que fue la estrategia que siguió primero Boris Johnson en el Reino Unido, algo parecido intentó hacer Bolsonaro en Brasil, con unos resultados realmente nefastos, y en otros casos quizás no prestando la atención o descentralizando la decisión a los gobernadores, como pasó en Estados Unidos. Otros países, y entre ellos particularmente nuestro país, el caso de Argentina, tomó una decisión de entrada bien radical, que realmente, podemos decir, tuvo resultados bastante admirables comparativamente a escala planetaria por el nivel de contagio y por el nivel de letalidad que tuvo el coronavirus. Y esto, quiero señalar, se ve reflejado en algunas cuestiones de opinión pública de las que quiero charlar hoy, ¿no? Por ejemplo, en nuestro último estudio, ahora en abril, el 67% de los entrevistados, ponderando por nivel socioeconómico y edad, nos dijo que aprueba la gestión del gobierno del presidente Alberto Fernández. Y este es un dato muy interesante, porque si lo comparamos con el dato de enero, en enero el 50% aprobaba la gestión del actual presidente. Algo que nos llevaba a decir en su momento que, bueno, pareciera ser que la aprobación congelaba las preferencias partidarias de los argentinos. Si en octubre el presidente había obtenido alrededor del 49-50% de los votos y su contrincante había obtenido el 41% de los votos, cuando uno miraba la pintura general, el 50% aprobaba al presidente, el 40% no lo aprobaba, y esto en cierta medida parecía reflejar bueno, un cierto congelamiento de las preferencias electorales. Algo difícil, yo escribí en febrero de este año, una columna que decía, bueno, el presidente con alto nivel de aprobación, 50%, pero sin luna de miel. ¿Y qué queríamos decir sin luna de miel? Es que si uno mira la gráfica, por lo general los presidentes apenas llegan, por ejemplo, en enero del 2016, el expresidente Mauricio Macri presentaba un 72% de aprobación en la opinión pública, lo cual, en cierta medida, cuando uno compara con muchos otros casos, está asociado a lo que se suele llamar como luna de miel, ¿no? Los ingleses le llaman honeymoon, que quiere decir, bueno, es el romance, los primeros días de casado, uno está bárbaro y tiene un alto nivel de expectativa sobre el desempeño futuro. Y esto parecía lo que pasaba, si uno ve el 72% en enero del 2016, para caerse por alrededor del 50% y mantenerse en forma de serrucho estable promedio en alrededor del 50% en mayo del 2016. Nosotros lo que encontrábamos es que apenas llegaba Alberto Fernández, bueno, parecía que no contaba con esa luna de miel y que se iba a estabilizar alrededor de la mitad de los que lo habían votado, y que las preferencias electorales congelaban la aprobación que el gobierno podía tener, y realmente debo confesar, consideramos que era poco probable que, dependiendo de cómo viniera la coyuntura, y sobre todo con los desafíos económicos que tenía por delante, dependiendo de cómo los resolviera, tema empleo, tema recesión económica o falta de activación económica y tema de endeudamiento, podía o no congelar en el 50% y resistir en un 50% o elevarse. Todo cambió. Apareció el cisne negro ¿no? A la Taleb, que fue el coronavirus, y modificó absolutamente las preocupaciones de los argentinos y las prioridades de los argentinos. No solo de los argentinos, en todo el mundo pasó lo mismo, pero me estoy concentrando en la opinión pública argentina. Y esto tuvo un efecto. Hoy estamos observando un 67% de aprobación al presidente. Incluso, además de tener su histórico sostén en
mayor nivel de aprobación en las mujeres, mayor nivel de aprobación en los sectores medios bajos, mayor nivel de aprobación en la población más joven, también muy por encima de la media en la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Hay un dato también interesante que se agrega, y es que el 41% de los que votaron a Mauricio Macri en octubre, hoy, o los que declaran haber votado a Juntos por el Cambio, hoy también aprueban al presidente. Entonces esto claramente nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿esto es entonces una luna de miel rezagada? ¿Vieron como esos matrimonios que no se pueden ir inmediatamente que se casan, se van después, y entonces en la luna de miel disfrutan? ¿O es la pandemia, ¿no? Esta es la intriga hoy. Muchos periodistas, analistas de televisión me consultan, me dicen, ¿cómo leemos estos datos? ¿Es luna de miel o pandemia? Bueno, acá a mí me parece que es claro, me parece que la pandemia ha disparado esta impresión en la opinión pública, pero no fue la pandemia la que modificó la opinión pública. Lo que ha modificado la opinión pública ha sido la reacción del gobierno a causa de la pandemia, porque otro hubiese sido el escenario si la opción hubiese sido la inmunidad del rebaño a la Boris Johnson, ¿no? O otro hubiese sido el caso, como por ejemplo, el caso similar al de Bolsonaro en Brasil, donde hoy, por ejemplo, está enfrentando de nuevo el 30º impeachment que le están por iniciar. Entonces, este es un dato muy interesante. Se ha cambiado, el gobierno está con alto nivel de aprobación, esto es un dato interesante y ha bajado el nivel de desaprobación. El dato interesante es que se han agregado votantes o no votantes de Fernández, votantes que venían de otras opciones, sobre todo de la otra opción más votada en Argentina, que Juntos por el Cambio, que también aprueban el desempeño del gobierno. A mi entender, creo que esto se debe básicamente a la forma en que el gobierno reaccionó y coordinó, sobre todo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cómo proceder ante la inminente llegada del coronavirus y el impacto epidemiológico que podía tener esta nueva cepa del coronavirus. Y esto me lo confirma un dato muy elocuente, y es que, no sé si ustedes están pudiendo ver el nivel de las gráficas, esto me lo confirma un dato elocuente, que es el hecho de que la principal política con la que la gente está más satisfecha, el principal área de política pública con que la gente está más satisfecha, 62% dice estar satisfecho con el desempeño en el área de política de salud. Algo que no estaba siendo registrado apenas se llegó. La política que mejor evaluaba apenas había arrancado el gobierno era claramente la política científica, porque como ustedes conocen hay una buena relación entre las gestiones previamente kirchneristas, ahora del Frente de Todos, y la política científica. En segundo lugar, la política social, venía después la política en materia educativa, y recién venía salud. Hoy salud trepa por encima, tiene un nivel de insatisfacción muy bajo, 35%, le sigue política científica y la política social. Pero vemos que hay tres cuestiones que destacan por su nivel de insatisfacción. En primer lugar, la política de seguridad, que desde hace un tiempo es la política, incluso en el gobierno anterior, es la política con que la gente está más insatisfecha por su desempeño. En segundo lugar, la política económica, 56% está insatisfecho con el desempeño en materia económica, algo que también venía sucediendo previo a la pandemia, pero impactó también de manera decisiva en la política educativa, que si bien hay un alto nivel de satisfacción, las opiniones ahí están divididas. 45% está satisfecho con el desempeño en política educativa, pero hay un 49% que está insatisfecho. Es decir, hay más gente insatisfecha que satisfecha. Y en principio me parece que, bueno, uno podría explicar, a ver, cuáles son los drivers, cuáles son los impulsos que conducen a la insatisfacción en la política económica, y me parece que no hace falta detenerse mucho, ¿no?, en eso, porque, bueno, veníamos de un severo aparato productivo, digamos, afectado, y creo que con la pandemia además aumenta, sobre todo con el número de desempleo y la caída de la actividad económica. Pero en educación me parece que es un dato también para destacar, porque si bien inmediatamente la emergencia disparó, que el hecho de que en varios niveles, como en el nivel primario, secundario y también en el ámbito universitario, se haya tomado la decisión de emergencia, en el plano de la crisis, de pasar al dictado virtual, esto ha generado también ciertas incomodidades porque la adaptación ha sido heterogénea. No en todos los casos la adaptación ha sido satisfactoria, rápida y de calidad. Y eso obviamente ha dependido muchísimo del soporte
soporte previo instalado de la conectividad de las personas, también digamos, de las plataformas disponibles para poder operar en estos entornos. Entonces me parece que educación en cierta medida está recibiendo el coletazo, también afectado por la cuarentena y lo que ha implicado digamos, la medida de aislamiento social obligatorio, ¿no? Otro dato interesante, y que quiero destacar en principio, es cuáles son los principales problemas de Argentina en este momento. Hasta hace muy poco, los temas económicos como la inflación, el desempleo, la pobreza, la baja de los salarios, eran los temas centrales de las preocupaciones de los argentinos, sobre todo desde que empezó la carrera electoral allá por junio, mayo, hasta enero, pero claramente en este último mes el tema de las epidemias y las enfermedades ha pasado al top de preocupaciones de los argentinos. En el top of mind está además, porque hay un 20% aproximadamente de personas que lo mencionan como primera mención, lo primero que se le viene a la mente, y un 40% total que lo menciona como uno de los principales problemas. En segundo lugar aparece la corrupción, muy probablemente un tema que había sido desplazado digamos, de la agenda pública, pero que vuelve a instalarse, me imagino yo, que por varios temas vinculados con las compras del Estado, ya sea en el ámbito nacional como en el ámbito local, respectivamente, de cada una de las jurisdicciones de la Argentina, ¿no? El tema de la inflación, que sigue latente como uno de los temas principales, la falta de empleo, la pobreza. Ahora, este es el pantallazo promedio. El tema es que para nosotros resultó muy interesante que cuando segmentamos por las preferencias partidarias de las personas, cuando les preguntamos, ¿y usted por quién votó? ¿No? Que se lo solemos preguntar al final del cuestionario. Y separamos la agenda pública de problemas según los votantes, encontramos un dato muy interesante. Y es que para los votantes de Alberto Fernández, las epidemias, el desempleo, la pobreza, la inflación, aparecen como las principales preocupaciones. El endeudamiento, desde luego, también como uno de los principales temas, ¿no? El 22% está preocupado por el endeudamiento externo, un 50% considera que las epidemias en primer lugar, en segundo lugar el desempleo, la pobreza y la inflación, como ustedes pueden ver en el gráfico a su izquierda. Pero fíjense que es otra la agenda pública de los votantes de Mauricio Macri. Los votantes de Juntos por el Cambio ponen en su top de cuestiones el tema de la corrupción, en segundo lugar las epidemias, en tercer lugar la inflación. Fíjense un dato interesante, el desempleo para los votantes de Juntos por el Cambio recién tiene un 15% solamente de menciones comparado con el 40% aproximadamente de los votantes de Frente de Todos, y además está desplazado al 9º lugar. Con lo cual podríamos seguir comparando, digamos, las agendas y los énfasis puestos en los temas, pero lo que estamos viendo es que, si bien ha habido un porcentaje importante de votantes de la oposición que hoy aprueban al gobierno de Alberto Fernández, sin embargo lo que encontramos es que tienen una agenda pública diferente de énfasis, ¿no? Y que me parece que está asociado con el hecho de, bueno, oficialismo-oposición, ¿no? La oposición tiene una mirada distinta que también podría, si después cruzamos por nivel socioeconómico, reflejar la composición social de los diferentes grupos o segmentos de la sociedad con que estamos comparando la agenda. Esto nos parece un dato interesante porque en principio uno podría pensar que el tema epidemia, el tema sanitario y el tema económico dominan la agenda pública, pero no pareciera ser que siempre es así. Por ejemplo, cuando notamos que el tema corrupción aparece en el top de las cuestiones que plantean los votantes de Juntos por el Cambio. Otro dato que a nosotros nos pareció también central, en este caso para revelar, es que, por ejemplo, cuando comparamos la imagen de los principales dirigentes del país, el presidente se dispara inmediatamente al 70% de imagen positiva, y lo sigue detrás el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, despegándose claramente ambos de los que hasta hace poco eran los líderes de sus respectivos espacios o coaliciones políticas, ¿no? Como es el caso de Cristina Fernández y Mauricio Macri, ambos encabezando, digamos, las preferencias con mayor imagen negativa. Apenas por un punto lo supera el expresidente a la expresidenta en imagen negativa, pero ambos tienen alrededor de un casi 70% global de imagen negativa, ¿no? Esto es un dato muy interesante porque
pareciera ser que el elector empieza a diferenciar a las individualidades dentro de los espacios. Entonces quiero decir, así como el elector tiene una imagen muy negativa de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner, los mismos electores tienen imágenes positivas relativamente de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta. Este es un dato muy interesante porque si bien hay partidización en los términos de la agenda, ¿no?, de la agenda pública de debate y de prioridades en cuanto a los principales problemas, hay algo que se ha roto de esa grieta que nos tenía preocupado desde 2010 en adelante, y es que el elector o el ciudadano argentino empieza a discriminar cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay, como decíamos al principio, hay votantes de Juntos por el Cambio que aprueban el gobierno de Alberto Fernández, y en general, tanto Alberto Fernández como Rodríguez Larreta tienen un alto nivel de imagen positiva, que está impulsado por ambos, segmentos, ¿no?, de lo que hasta hace poco era la grieta. No me quiero detener tanto en la evaluación de los demás actores y dirigentes políticos, esto daría para una discusión adicional o puntual sobre la imagen de los diferentes dirigentes, pero me quiero ir fundamentalmente al tema que hoy les preocupa a todos, que es el coronavirus, disease 19, ¿no? Y vamos a ver algunas cuestiones que la encuesta arrojó, ¿no? Muy interesante este dato porque cuando les preocupamos la intensidad de la preocupación, es una pregunta diferente a la de los principales problemas, porque una cosa es la sociotrópica, es decir, ¿cuál cree usted que es el principal problema de los argentinos?, ¿no? Y entonces ahí ordenan. Acá le preguntamos cuán preocupado está usted personalmente sobre diferentes temas. La preocupación individual, acá la perspectiva cambia un poco, ¿no? Vamos a ver que los argentinos están arriba del 90% preocupados por el precio de los alimentos, muy preocupados o algo preocupados por el precio de los alimentos básicos, por el desempleo, por la posibilidad de una pandemia global, por los impuestos, por la capacidad de pagar las cuentas, ¿no? Es una preocupación del 85%, está muy o algo preocupado por su capacidad de pagar las cuentas personales que tiene, por la posibilidad de una recesión, y así se van reduciendo, digamos, ¿no?, las preocupaciones. Por quedarme sin trabajo personalmente, ya no el desempleo como una percepción agregada, casi un 60% nos dijo que está muy preocupado por quedarse sin trabajo. Entonces acá estamos viendo que las cuestiones vinculadas con, digamos, lo económico, además de la pandemia, pasan a tener una preocupación muy fuerte por los argentinos. Me decía un periodista hace poco, dice, bueno, fíjate que la posibilidad de una pandemia global tiene mucha preocupación, pero todas las demás cuestiones son cuestiones económicas, ¿no? No aparece mi salud personal, por ejemplo. Fíjense que mi salud personal, solo un 45% está muy preocupado por su salud personal, por el cambio climático, pese a que las noticias, digamos, sobre la necesidad de tener que hacer algunas modificaciones a nivel de escala planetaria, de cómo veníamos produciendo, de cómo veníamos comerciando, de cómo veníamos intercambiando poblaciones humanas, necesariamente hay que revisar. Sin embargo, en Argentina esto no parece ser un tema, ¿no? Desde luego la inmigración ilegal, que hasta hace poco parecía como un tema dentro de ciertos sectores, pasó a ser uno de los últimos temas de agenda. Desde luego en Argentina nunca un ataque terrorista fue un tema, y menos lo es ahora, aunque nos sorprendió incluso que un 11% de entrevistados nos dijera que está muy preocupado por un ataque terrorista. De todas maneras, es algo muy marginal comparativamente con el resto de las preocupaciones económicas vitales, ¿no?, como el precio de los alimentos, el desempleo, los impuestos, la capacidad de poder pagar las cuentas, la posibilidad de una recesión, etc. Este es un dato muy interesante, porque junto con esta percepción de cuáles son los problemas o las preocupaciones que tienen los argentinos en su cabeza, en su vida cotidiana, el 60% nos dijo que su vida cambió de manera importante, ¿no? Entonces esto es lo que yo les decía al inicio, ¿no? El impacto que ha tenido el coronavirus como fenómeno, ¿no?, como fenómeno planetario, pero en particular la cuarentena, ha impactado directamente en la vida cotidiana de los argentinos. Un 60% nos dijo que cambió de manera importante su vida. Y por ejemplo, los miembros de la generación silenciosa, es decir, los mayores de 75 años, casi el 80% nos dijo que su vida cambió de una manera importante, ¿no? Este es un dato central, porque quiere decir que no fue solo un dato particular, una adaptación coyuntural a un problema colectivo. Me parece que esto ha traído cambios importantes en las percepciones, y sobre todo a futuro, ¿no?, que vamos a tener acerca de cómo nos vamos a manejar en los espacios públicos,
me parece que va a haber todo un replanteo acerca de qué cuestiones necesitamos hacer en espacios públicos y qué cuestiones se pueden empezar a hacer en espacios privados. Me parece que esto va a impactar decididamente en muchos aspectos de la educación, ¿no? Decididamente en muchos aspectos vinculados con el teletrabajo, decididamente en el contacto humano cotidiano. Los argentinos, los latinos en general, pero los argentinos en particular, estábamos acostumbrados a tener mucha fricción física. De hecho, ya era un comentario de muchos colegas en otros países del mundo sobre la calidez en el trato humano de los argentinos. Pero me parece que esta crisis va a impactar decididamente en muchos de los hábitos. Ahora voy a mostrar algunas cuestiones que son alusivas a esto. Pero me quiero quedar con este dato, ¿no? El 60% nos ha dicho que cambió de manera importante, y sobre todo entre las personas mayores este impacto se ha sentido con mayor fuerza. Como les decía anteriormente, así como el 67% aprueba al gobierno actual, la aprobación de las medidas puntuales es más alta, ¿no? Un 84% nos dijo que está de acuerdo, o algo de acuerdo, muy de acuerdo, en general con las decisiones que el gobierno adoptó. Y acá vemos un consenso muy amplio, ¿no? Obviamente hay algunos sectores que están un poco más a favor que otros, pero por ejemplo, entre los votantes de Mauricio Macri, el 76% está de acuerdo con las decisiones que tomó el gobierno, en general. Con lo cual, lo que vemos es que hay un alto nivel de acuerdo, de respaldo con esas decisiones. Cuando presentamos, lo mismo nos parece en esta gráfica, ¿no? Cuando les presentamos cuán necesaria considera cada una de las medidas que se implementaron, cada una de las medidas tiene un nivel de respuesta que considera necesario arriba del 80%, lo cual significa que hay un consenso muy grande. Desde luego, en algunas redes sociales, algunas de las opiniones minoritarias tienden a estar mucho más representadas de lo que nos está pareciendo en la opinión pública. Pero para poner un ejemplo, la decisión del aislamiento social obligatorio, si bien es percibida como muy pesada, como muy dramática, como que ha impactado fuerte en la vida, la gente, el 93% la considera como necesaria, ¿no? Sobre todo en la percepción que tienen de la amenaza que supone el coronavirus, ¿no? Entonces, por eso cuando le fuimos a preguntar puntualmente sobre el coronavirus, ahí nos dio un poco el panorama general. Fíjense ustedes, el 93% en general, en promedio, se siente algo muy preocupado por el avance del coronavirus, lo cual esto implica que es la raíz del respaldo a esas decisiones, ¿no? Si la preocupación hubiese sido menor por la expansión del contagio, decididamente se hubiesen visto como necesarias muchas de esas medidas. A nosotros nos sorprendió mucho porque cuando comparamos este dato de la necesariedad de las decisiones con otros países, por ejemplo, las mismas preguntas hechas en Estados Unidos por el Pew Research, el nivel de necesariedad percibida por la población, sobre todo del centro, del sur y del Midwest, era muchísimo menor de lo que notamos en Argentina, con lo cual claramente la opinión pública se alineó detrás de las decisiones del gobierno, y esto ha generado, me parece hoy por hoy, o explica por qué entonces ese salto en la aprobación de las decisiones del gobierno, ¿no? En cuanto a la peligrosidad, bueno, desde luego algo parecido, el 94% la considera muy peligroso o algo peligroso, es decir, no solo está preocupado por el avance, sino considera que es un asunto serio, grave, pero la percepción sobre el contagio cae, y es un poco menor. Y esto me parece que puede ser que esté detrás de, quizá, si bien la gente considera necesaria, también de facto algunos intenten flexibilizarla. Voy a dar un ejemplo. Acá la idea de sentirse expuesto es menor. Solo un 13% de los que entrevistamos nos dijo que se siente muy expuesto al contagio, ¿no? Algo expuesto, un 38%, eso da algo así como un 52% de percepción de la exposición. Después el resto, o sea, la mitad, no se considera expuesto. Se cuenta poco expuesto, nada expuesto. Y fíjense cómo entre los más jóvenes, por ejemplo la generación Z, la percepción de la exposición cae dramáticamente al 28%. Es decir, casi un 70%, un 66% no se considera expuesto al contagio. Desde luego, claro, acá contribuye mucho la comunicación, ¿no? El hecho de que la tasa de letalidad del virus se esté concentrando en los mayores y no en los menores, la percepción de los más jóvenes hace que claramente no se sientan expuestos al contagio.
En Cava y en el centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires, es donde se perciben los niveles mayores de percepción de contagio, y no hay diferencias estadísticamente significativas entre los votantes. Desde luego, tanto los que votaron a Juntos por el Cambio como los que votaron al Frente de Todos se sienten medianamente expuestos de la misma manera, ¿no? Este es un dato muy interesante, que tiene que ver con los hábitos. Y fíjense ustedes cómo cambiaron dramáticamente los hábitos de los argentinos. Le preguntamos si alguno de estos hábitos o de estas actividades las están practicando ahora con mayor frecuencia, menor frecuencia o igual frecuencia que antes. Cuando los gráficos son de color azul o ese verdoso azul que ven ahí, no sé bien cómo es el nombre de ese color, que ven ahí, petróleo, es más grande, significa que aumentó la frecuencia, ¿no? Es mayor la frecuencia. Cuando es celeste, significa que la frecuencia se mantiene igual, y cuando es rosa, significa que la frecuencia disminuyó, que es menor frecuencia. En rojo aparece los que jamás han realizado esa acción. Entonces, fíjense un dato muy interesante, es que mantenerse a 1 metro de otras personas, el 90% nos dijo que ahora lo está haciendo con mayor frecuencia. Lavarse las manos con mayor frecuencia, el 83%. La utilización del barbijo, desde luego, pasa a ser una norma obligatoria, el 81%, y así muchas conductas que empezaron a modificarse. Es decir, hay un cambio interesante, ¿no? Porque en tiempos normales, si uno preguntaría esto, las barras celestes serían las más grandes, desde luego, nada hubiese cambiado en los hábitos de las personas. Sin embargo, cambiaron mucho. Tocarse la cara, algunos contestan que disminuyó el nivel de contacto en la cara, las salidas al supermercado, el tomar mate con otras personas, saludar con besos y abrazos, en fin, y esto es lo que yo les decía que me parece que es decisivo. Hay muchas cosas que han cambiado y que van a tener un impacto decisivo. Entre otras, por ejemplo, probablemente muchos de ustedes son economistas o les interesan las cuestiones de comercialización, y un dato que a nosotros nos pareció muy relevante es ¿no? Cómo han cambiado algunas de estas conductas. Por ejemplo, la compra en forma personal se redujo, nosotros estimamos, en un 74%, ¿no? Con menor frecuencia que antes, un 74% nos dijo que lo hace. Y aumentaron las compras en los sitios web un 23%, ¿no? Nos llamó curiosamente de que, si bien muchos sectores de nosotros, sobre todo los sectores medios altos y altos, o los sectores de los grandes centros urbanos, utilizan mucho las aplicaciones móviles para hacer compra, el nivel de incidencia de las aplicaciones todavía sigue siendo muy bajo, ¿no? Un 51% nos digo que jamás compró por este tipo digamos, de medio. Este es un dato también interesante, digamos, que excede el tema de la política y el coronavirus, pero que nos pareció interesante revelar en esta ocasión. Bueno, los agobié, yo creo que llevo como unos 40 minutos o un poquitito menos charlando, así que mi conclusión básicamente está asociada a cómo salimos de acá, ¿no? Estos son los datos que ha reflejado la encuesta, y nos parece que el gran desafío es que, bueno, una vez que pase la cuarentena, una vez que pase la percepción del peligro, ya sea que se encuentre la vacuna, o estemos en la parte del descenso de las curvas, o que ya empecemos a pasar a la siguiente fase digamos, de gestión un poco más administrada, con algunos permisos para poder empezar a disfrutar mejor del espacio público, de nuestras vidas, vuelvan más o menos a cierta normalidad, lo que va a tardar bastante, me imagino yo. Me parece que una vez que pase eso, las preocupaciones sanitarias van a seguir siendo presentes, porque me parece que esto nos modificó la percepción de las cuestiones de salud pública de manera radical a todos, pero nos vamos a encontrar con una situación económica complicada, como ya los datos de la encuesta nos vienen señalando, ¿no? La gente está preocupada porque no le alcance para comprar sus cosas, por el aumento de los precios, por el desempleo, por la posibilidad de perder el trabajo, y me parece que eso va a ser el próximo desafío para las autoridades públicas, en todos los niveles de gobierno, cómo contener las nuevas demandas en un contexto en donde va a haber muchas restricciones para poder volver a reactivar el aparato productivo del país, y eso se va a empezar a hacer sentir.
la pregunta, como cierro en el artículo del diario de Perfil del sábado, es, bueno, entonces el nivel de aprobación se va a caer, va a descender, se va a mantener el nivel partidista del 50%, va a caer aún más, se va a mantener ahí arriba, bueno, va a depender de muchas cosas, entre otras cosas en cómo la gente interprete la situación económica. Si la va a interpretar como algo en que el gobierno tiene la responsabilidad y tiene mucho por hacer, o la va a interpretar como una consecuencia colateral de esta pandemia global que es el coronavirus que nos tiene a todos cambiando nuestras vidas. Y para cerrar acá y dar un ejemplo, esta conferencia se hubiese hecho normalmente en algún aula de la Facultad de Ciencias Económicas, con todos ustedes sentados allí, y hoy estamos cada uno en nuestras casas, viéndonos por esta aplicación, y cosas como Zoom, Google Meet, Blue Jean, ya el viejo Skype parece pasó del pasado, pasaron a ser parte de nuestro lenguaje cotidiano, y que probablemente vengan para quedarse, ¿no? Y probablemente nos demos cuenta que muchas de estas cosas las podríamos seguir haciendo de esta manera, y bueno, estos fueron los cambios que esta pandemia global introdujo también en nuestras percepciones. No sé si Florencia estás por ahí. Acá estoy. Y como todos se pegaron los micrófonos, a veces uno tiene la sensación de haberse quedado aislado en esta cuadrícula de pantallas. No, acá estamos, te hemos escuchado súper atentos, buenísimos los datos que nos compartiste, muchas gracias, Diego. Bueno, la idea es que ahora quienes hemos escuchado tu charla podamos preguntarte dudas que nos hayan quedado. La idea era que, bueno, que podían hacerlo durante el desarrollo de la conferencia. Si alguno tiene alguna duda, puede ir escribiéndola, yo se la paso a Diego. Yo en el chat no vi nada. No, el chat estaba habilitado solo para mí, para que no te moleste mientras hable. Entonces, bueno, vamos a ir con una primera pregunta. La primera pregunta que, bueno, se me ocurría es, en economía estamos discutiendo mucho respecto de este proceso, este cisne negro, como vos dijiste al principio, y una de las discusiones que se cuelan en esto es sobre la percepción de transitoriedad o no de este fenómeno. ¿Por qué? Porque al menos en economía, cuando el shock es temporario, las conclusiones son de una manera, y cuando el shock parece permanente o resulta permanente, la discusión pasa por otro lado. Ustedes con la encuesta pudieron captar qué impresión tiene la gente respecto de la transitoriedad o permanencia de este shock. No, pero es un tema para la siguiente ola indagar, porque de todas maneras, en mi opinión particular, me parece que hay como dos posibles conversaciones al respecto, ¿no? Una conversación es, bueno, la cuarentena fue una emergencia, ¿no? El apagón del aparato productivo, comercial, educativo, en fin, fue transitorio y, bueno, volvemos a donde teníamos que estar antes de que nos metiéramos todos en nuestras casas. Esa es una conversación posible, y ver cómo retomamos y tomamos decisiones para continuar aquello que estábamos haciendo. Esa es una conversación posible. Pero me da la impresión, y sobre todo mucha gente en relaciones internacionales está charlando y discutiendo esto, mucha gente que está trabajando con temas de escenarios prospectivos, que esta es una crisis un parteaguas, ¿no? Yo diría como, no sé, como la del petróleo en los años 70, como la crisis de la deuda en el 80, como la caída del muro en el 89. Me parece que acá cambia un paradigma, pero ya un paradigma bastante más grande que el económico. Cambia un paradigma, va a cambiar, no sabemos a dónde, ¿no? Porque son escenarios que está construyendo, sanitarios, pedagógicos, y desde luego económicos. Entonces me parece que otra conversación posible es, bueno,
cómo va a ser el mundo después de que salgamos de acá. No solo los argentinos después de la cuarentena, ¿no? ¿Cómo van a ser las fronteras? ¿Cuáles van a ser los requisitos de admisión de las poblaciones humanas? ¿Vamos a volver a tener el flujo de aviones, turistas, pasajeros que teníamos en febrero o marzo? ¿Qué va a pasar con las empresas que estaban vinculadas, por ejemplo, ¿no?, al tráfico humano, en el sentido de tránsito? No me refiero al tráfico de personas, sino me refiero al transporte, ¿no?, humano, comercial. Hay un impacto decisivo. ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas fitosanitarias para intercambiar materias primas, bienes manufacturados? ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas de cierre de frontera? Un 93%, este es un dato muy curioso, un 93% de los entrevistados nos dijo que está de acuerdo con el cierre de las fronteras. Si yo hacía esta pregunta en octubre, ¿cuánto crees que hubiese tenido un nivel de acuerdo de una decisión como esa? El 12%, no creo que nadie, ¿se entiende? Me parece que ha cambiado mucho nuestras percepciones sobre esto. Obviamente, algunos se sentirán ganadores ideológicos, otros se sentirán amenazados ideológicamente, ¿no? Pero me parece que ese no va a ser el debate, porque me parece que vamos a ir un mix. Si bien algunos pueden pensar, bueno, esto nos lleva a que entonces el Estado-Nación vuelve a entrar en escena, etc. Muchos pueden estar pensando eso. También es cierto que no podemos pensar que las regulaciones fitosanitarias o que las cuestiones comerciales se van a poder resolver exclusivamente al nivel del Estado-Nación. Se va a requerir una autoridad común al respecto. Ya no va a ser posible que cada uno se la arregle como quiera para el tratamiento de cuestiones de patologías que pongan en riesgo sanitario como la que acaba de suceder. Me parece que esto va a generar también, ¿se entiende? Por un lado, algún mecanismo de coordinación planetaria, pero por otro lado también algún mecanismo de decisión local sobre algunas cuestiones, como por ejemplo las cuestiones productivas, las cuestiones vinculadas con la seguridad de las comunidades políticas que viven en los Estados-naciones. Bien. José, ¿tenés una pregunta ahí? Sí, quería aprovechar ahora para hacerte una pregunta. Te escuchaba con atención y me llamaba la atención algunos de los datos que estabas exponiendo. Con respecto a la baja percepción que tiene la sociedad respecto de encontrarse expuesta a contraer la enfermedad o a ser afectada por el virus. Sin embargo, una percepción muy alta respecto al riesgo de una pandemia global y una baja percepción, o moderada tal vez, respecto al riesgo de su salud personal. Desde el lugar de diseñador de políticas públicas y la responsabilidad que eso conlleva, como bien lo describías vos, a partir de esta pandemia, hay muchas cuestiones que se van a ver modificadas en lo que nosotros entendemos como nuestra vida habitual. No tan solo en nuestra vida cotidiana como ciudadanos, sino desde el punto de vista de actividades productivas, comerciales, de servicios, etc. Y en este sentido, yo entiendo que hay una convergencia de diferentes factores en donde hay un rol del Estado de administración y control de la salud de alguna manera, también del cumplimiento de la ciudadanía, de protocolos que se vayan estableciendo, y también de un ejercicio de conciencia social. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo analizás vos el desafío de cara al futuro, dada esta baja percepción de exposición personal al virus, como si esta pandemia global pareciera que es algo que está sucediendo en otras latitudes muy lejanas, cuando realmente para poder tomar las decisiones correctas y ser responsables como ciudadanos, necesitamos tener una alta conciencia social respecto a la percepción del riesgo que involucra este COVID-19. ¿Cómo analizas vos ese futuro? Sí, permitime disentir con tu apreciación, porque me parece que la gente considera que el riesgo de una pandemia global es alto, está muy preocupada por eso, porque eso tiene impactos en su vida directa, lo está padeciendo esos impactos en su vida directa, ¿no?
fíjate que más del 80% está de acuerdo con todas las decisiones que se tomaron. Además consideran que es muy peligroso el virus. 90 y pico por ciento considera que es muy peligroso. Creo que el tema de que solo la mitad se perciba con algo, muy o algo expuesto, tiene que ver justamente con los recaudos que se han tomado, ¿no? Con la idea que siguiendo algunas conductas muy precisas en cuanto a sus hábitos de higiene, pero además llevando adelante de manera bien cautelosa las indicaciones vinculadas con las distintas fases de la cuarentena, ¿no? Del aislamiento social preventivo, social obligatorio, la cuarentena administrada, etcétera, etcétera, esto ha hecho que perciba que tiene menos exposición de contagio. Además, la gente se ha vuelto consumidora de las noticias. Creo que todos a nivel planetario no vemos más el riesgo país, sino que vemos el número de contagiados, infectados y de muertes en los programas centrales. Lo que nos interesa es ver eso. A la noche nos sentamos con la familia y vamos viendo, uy, mirá cómo está España, uy, mirá cómo está... Cambiamos de canal y vamos viendo. En Russia Today, en la CNN, en France 24, lo que sea, están hablando del tema. O sea, estamos teniendo una conversación planetaria sobre un mismo tema, ¿me entendés? No estamos discutiendo si Cristina levantó el dedo, si Macri tiene un offshore. Estamos hablando de cuestiones comunes a escala planetaria, en diferentes idiomas, pero estamos hablando de lo mismo. Y en ese hablar de lo mismo, lo que estamos observando los argentinos, es que nosotros nos contagiamos menos que los otros países. ¿Se entiende? Si uno compara con Brasil, que acaba de superar el récord de China en cuanto a muertos, y uno compara las estadísticas de Argentina, obviamente uno puede decir, bueno, pero están subreportadas, probablemente las infecciones, pero no las muertes, porque cuando alguien muere inmediatamente, ¿no?, se hace el análisis para ver cuál fue el padecimiento. Entonces, me parece que la encuesta revela también las proporciones de las diferentes percepciones que tiene la gente. Entiende que es muy peligroso, entiende que hay que tomar decisiones importantes, entiende que los costos de una pandemia global son enormes, lo está padeciendo en su propia vida, pero también entiende que la estamos llevando bastante bien, ¿no? Y por eso siente que la percepción del riesgo de contagiarse es baja, ¿no? Bien, Diego, tengo más preguntas acá que me van llegando por el chat. Un chico de apellido Arce pregunta sobre la población que se tomó, la cantidad de encuestados, el origen, es decir, si son todos de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, y cuál es el medio que se ha utilizado para la encuesta. Bien, la pregunta metodológica típica. Sí. Bueno, la encuesta es una encuesta nacional, son 1022 casos, estratificada a nivel región. Dividimos el país en 8 regiones, que son el NOA, el NEA, Cuyo, el centro, el sur del país, no le decimos Patagonia porque incluimos a La Pampa en el sur, y después Buenos Aires la dividimos en 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano e interior de provincia de Buenos Aires, ¿no? Y levantamos proporcional al tamaño, al parámetro poblacional de cada una de las regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el NOA hay un 10-11% de habitantes del total del país, y entonces en la muestra hay un 10-12% de entrevistados en el NOA. Eso en cuanto a la extracción estratificada de la muestra. Después ponderamos por edad y nivel socioeconómico, obviamente, porque, bueno, a veces tenemos más entrevistados del segmento ABC1 de lo que son el parámetro poblacional. ABC1 es el 5% de la población, nosotros tenemos 20, ABC1, 20%. Pero después lo ponderamos, de modo tal de que pese igual al 5, no pese 20, ¿no?, en la encuesta. Y tenemos menos de los sectores más bajos, y entonces los hacemos pesar más. Es ponderación, digamos, no voy a dar una charla de cómo ponderamos, pero bueno, ponderamos los datos posteriormente a la recolección de los datos. Y la muestra se hace en un panel de población conectada a Internet. La población conectada a Internet es alrededor del 85% en Argentina, o sea que tiene un nivel de cobertura del 85%, pero casi todo es mayor que el nivel de cobertura de los teléfonos, ¿no? Que es del 60%. Eso por un lado.
Y por el otro, el panel está recolectado o sea, el panel es un panel de casi 50.000 personas, que el panel sí tiene una estructura sociodemográfica similar a los parámetros de la estructura sociodemográfica argentina, del cual nosotros extraemos una muestra de 1000 casos. Esa es la respuesta, ¿no? Creo que no me faltó nada. Bueno, Fer pregunta, ¿qué opinión tenés sobre el uso de la comunicación política durante la pandemia? ¿Pensás que la comunicación de riesgo debería ser parte de las políticas públicas? ¿Cómo viste desempeñarse la comunicación de los líderes de Estado? ¿Pensás que el modelo económico mundial puede modificarse y tender a un modelo más keynesiano luego de lo expuesto en esta pandemia? Vamos primero por la de comunicación política y después por... Bueno, a ver, yo creo que en la comunicación política hay como dos planos. Un plano que es estético. En el plano estético creo que la comunicación fue buena. De hecho, me parece que los números que vimos en términos de aprobación y de imagen positiva están asociados con un plano estético de la comunicación, ¿no? Tranquilidad, un discurso basado en datos, ¿no? Como política pública basada en evidencia, ¿no? En todos los sectores. Estéticamente un discurso del acuerdo, el presidente anunció muchas de las medidas más importantes en presencia de gobernadores de la oposición y de gobernadores del oficialismo, o del cuasi oficialismo, ¿no? Porque estaba el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, mostrando un amplio abanico, ¿no? de procedencias políticas, y en eso fue muy cuidadosa la dirigencia política nacional y provincial. Se mostró mucha coordinación, y se mostró algo que la opinión pública claramente viene valorando bien y que lo está capitalizando aquellos que lo están ejecutando, ¿no? Todos los que están participando en este diálogo a la hora de comunicar las decisiones, están capitalizando en la opinión pública, y aquellos que son asociados al no diálogo interpartidario y demás, como la expresidenta y el expresidente, son los que están recibiendo el mayor nivel, digamos, de opiniones negativas sobre su desempeño. Entonces, en el plano, yo te diría, estético de la comunicación, bien, ¿no? Se está llevando bien. Ahora, en el plano puntual de las indicaciones ha habido algunos errores a destacar, ¿no? Si bien estéticamente hay como una presentación de la política basada en la evidencia, hubo mucha de la comunicación que no quedó muy clara. Me remito a un ejemplo puntual que fue el domingo pasado con el tema de el permiso para las caminatas de 500 metros durante 1 hora. Eso parecía ser que se expandía, muchos entendimos eso, y después hubo aplicación. Después salió un comunicado inmediatamente al otro día de las 4 grandes, ¿no? De las 4 provincias grandes, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, diciendo no, en nuestra provincia eso no corre. Y después puntualmente a nivel municipal, en algunas provincias, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde algunos municipios habilitaron y otros no, y la comunicación fue una comunicación bastante big data, porque llegaba a los celulares, por WhatsApp, ¿no? La indicación del intendente, con una segmentación muy precisa. Yo, que había salido a hacer los 500 metros con mis hijas, me llegó a la media hora que no tenía que andar haciendo nada en la calle. Vivo aparte en el distrito de segundo mayor contagio per cápita de provincia de Buenos Aires, que es San Isidro, ¿no? Bueno, gente que viaja mucho, etcétera, el virus muy importante. Entonces, me parece que hay un problema de coordinación en la comunicación, por un lado, del gobierno nacional, y en la implementación después de los gobiernos provinciales. Me parece que ahí hubo algo que fue innecesario, una fricción innecesaria. ¿Que se solucionó rápido? Sí, se solucionó rápido. Pero hubo una fricción innecesaria que en este contexto, ustedes saben, a veces hay como como una tercera instancia de comunicación, que es la de los periodistas, que si vos das chance a esos desajustes, se te puede armar mucho ruido en la comunicación política. Esto en cuanto a comunicación política. Después venía una pregunta asociada a... El modelo económico mundial.
sí puede modificarse tendiendo más a un modelo keynesiano? Bueno, ese es un dato muy interesante, porque fíjate que es parte de un tipo de conversación posible. Y me parece que hay un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma significa que muchas de las categorías que usábamos no sé si va a tener mucho sentido. Entonces, cada vez que viene una crisis pensamos de A o B, las cosas conocidas. ¿Es keynesiano o es neoliberal? ¿Es keynesiano o es neoliberal? Y me parece que justamente el desafío de los escenarios futuros es que probablemente tengamos que barajar y dar de nuevo incluso con las categorías que conocíamos, ¿no? Porque puede haber un mix. Puede ser que sea global en cuanto al manejo de las cuestiones fitosanitarias, global en cuanto al manejo de las cuestiones comerciales, global me un mecanismo de coordinación y de integración más grande, y que sea más estatal, dirigido y controlado e intervenido en algunas otras cuestiones vinculadas, qué sé yo, a cuestiones laborales o a cuestiones sociales, ¿no? Entonces me parece más global en cuanto a cuestiones vinculadas con la educación, pero me parece que no queda claro que es o más keynesiano o más neoliberal. ¿Me explico? Me parece que estamos dando de vuelta y probablemente hoy hablaba con alguien respecto de una metáfora. Decía, hay muchos que están pensando en decir, bueno, alguien pató el tablero del ajedrez y ahora vamos a acomodar las fichas a como estaban en enero. Esa es una posibilidad. La otra es, no, capaz que cambió juego. No estamos jugando más al ajedrez. Y entonces, bueno, haya que volver a pensar eso. Obviamente, nos resulta conocido y nos sirve usando las categorías que teníamos antes, ¿no? Keynesiano, neoliberal, etc. Pero muy probablemente tengamos que volver a revisar algunas cosas, ¿no? Esto no quiere decir que tiremos todos los manuales de microeconomía y de macroeconomía y empecemos de cero, ¿no? Desde luego que no, desde luego que no. Pero muy probablemente, ¿no? Yo me imagino gente hablando, yo era muy joven, para no tanto, pero cuando se cayó el muro de Berlín, yo tenía profesores que el mes anterior estaban contándonos cómo iba a ser la revolución socialista en el 95. Bien, otra, Diego Sebastián pregunta, ¿las medidas que está tomando el gobierno tienen esa aceptación por el contraste con las medidas que vienen tomando otros gobiernos como Brasil y Estados Unidos? ¿Cómo impacta en la opinión pública el planteo de expresidentes e intelectuales de derecha, entre otros Mario Vargas Llosa, por ejemplo? Cero. Me parece que todos aquellos que están, voy a la última parte de la cuestión, me parece que aquellos que están usando el estilo de confrontación no lo están capitalizando. Es muy claro eso en las mediciones que estamos observando. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que no era quizá probablemente uno de los mejores cuadros políticos y gestores que tiene Juntos por el Cambio, pero que no era la figura en ascenso que tenía Juntos por el Cambio hace 6 meses atrás, que eran María Eugenia Vidal, el presidente y el jefe de gabinete, pero los que hicieron, digamos, los que utilizaron la estrategia de confrontación son los que hoy están en peores condiciones en la opinión pública. Entonces, las estrategias Vargas Llosa, etcétera, confrontativas, parecían más paradójicamente, ¿no? Laclosianas, ¿no? No están siendo capitalizadas. Incluso la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que de manera muy, yo diría, estratégica, no interviene en la conversación pública, se ha corrido al lugar que le corresponde como vicepresidente, jefa del Senado, etc. Sin embargo, siempre ha sido asociada con un discurso más aguerrido, más confrontativo, etc. Ella misma estratégicamente creo que esa lo entiende en mayo del año pasado a eso, antes del coronavirus, y claramente ella, en la opinión pública, le cuesta capitalizar favorabilidad. En cambio aquellos, Rodríguez Larreta, el presidente, Ricardo Alfonsín, por ejemplo, Roberto Lavagna, capitalizan en la opinión pública porque son vistos como más atemperados, digamos, ¿no? Entonces, la opinión pública está valorando otras cosas ahora, en este momento. Entonces, me parece que esas estrategias, por derecha o por izquierda, qué sé yo, no están teniendo buena recepción en la opinión pública. Nada digo acerca de la conveniencia o inconveniencia de esa, ¿se entiende?
de lo que dicen. No tengo nada que decir acerca del contenido concreto de lo que se dice, sino de cómo se capitalizan o no en la opinión pública, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto es comparativamente tanto... Bueno, Donald Trump fue, en el medio de esta crisis empezó a caer, y además su caída en la opinión pública vino de la mano de que los demócratas decidieron correrse de la primaria y directamente nominar a Joe Biden como candidato a presidente, ¿no? Al ex vicepresidente Barack Obama. Se corre con Bernie Sanders de la carrera presidencial, y esto favorece ya no confrontar más entre los demócratas, porque realmente se daban cuenta que el problema que tenían era más grave. Un Donald Trump que incluso llamaba a la desobediencia civil y a la insurgencia armada a los republicanos, en algunos casos republicanos, miembros del club de la Asociación del Rifle y antivacunas, en estados gobernados por demócratas, ¿no? Ustedes han podido ver que el mismo gobernador del estado de Nueva York, no el alcalde, no el estado de Nueva York, tuvo que hacer frente, bueno, Michigan, ni hablar. Yo conozco aparte del estado de Michigan, yo estudié en ese estado, un estado demócrata, pero que tiene bolsones, digamos, republicanos muy fuertes, y que además es un estado en donde la desocupación de los últimos tiempos, digamos, de las políticas llevadas adelante por los demócratas progre globales, digamos, los progresistas neoliberales, lo llama Nancy Faeser, ¿no? Había dejado mucho desempleo, que ex potenciales votantes, digamos, obreros, votantes de los demócratas, terminaron acompañando a Donald Trump en la última elección, y entonces ahí Donald Trump se puso muy pesado, le generó un problema severo a los gobernadores que tuvieron que administrar de manera muy descentralizada la crisis del coronavirus. El caso del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, es catastrófico por donde se lo mire, pero esto también está repercutiendo a un presidente que se ha desligado la decisión en los gobernadores, ¿verdad? Esto lo estuvo afectando. Esta afección en la caída de la opinión pública de Donald Trump es terrible el nivel de desaprobación que tiene, pero empezó a revertirse ahora con este estipendio nacional de unos miles de dólares a población, como una especie de bono de emergencia en los sectores más desprotegidos de la economía estadounidense. Una jugada muy astuta por parte de Donald Trump, que, bueno, si en principio uno diría en noviembre ganaba Joe Biden la elección, bueno, me parece que se vuelve a poner en carrera, pese a un manejo espantoso de la crisis sanitaria que estamos viendo hoy, al menos en las costas de Estados Unidos, no así en el centro de Estados Unidos. De hecho, déjenme agregar algo ahora que comentaron esto. En un estudio del Pew Research recientemente, y que a mí me comparó, porque yo lo quería comparar en Argentina, esto, la percepción, por ejemplo, del riesgo, el miedo al contagio, y la percepción que se tenía sobre la peligrosidad del virus en las zonas del sur, en el hinterland, digamos, la zona del centro, en los red states, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Los estados republicanos, ¿no? Del centro, ¿viste? Bien conservadores, creacionistas, bueno, esas caricaturas de los Simpsons, ¿no? Del redneck estadounidense, bueno, ahí la percepción es bajísima, la gente tiene la impresión de que eso está ocurriendo, bueno, que es un castigo de Dios a los liberales de las costas, por permisivos y cosas por el estilo, no tiene la percepción que nosotros estamos viendo es más uniforme y más homogénea en la población argentina. Bien, vamos con la última, así ya vamos cerrando. Nadia pregunta, pensando en esos escenarios futuros de los que se hablaron, me pregunto en relación a la educación, ¿cómo va a organizarse la escuela para poder volver a la presencialidad? ¿Cómo podrá repercutir la crisis económica en la educación? Bueno, esa es la pregunta del millón, es la pregunta central. Me parece que en eso hoy hay que ponerle mucha cabeza y mucha energía, porque los escenarios que vemos es, en primer lugar, que probablemente este año, primero,
la escuela, vamos a decir, la primaria y secundaria sea lo último que se desactive de la cuarentena, ¿no? Es muy probable que antes volvamos a nuestros trabajos, que antes podamos pasear, incluso hasta te diría que antes podamos hacer algo de deporte individual, pero el tema del deporte colectivo y la educación primaria y secundaria, yo me atrevería a decir incluso que este año no volvamos al ámbito presencial. Básicamente porque, sobre todo con los más chicos, ¿no? Hay algo que va a cambiar de esto, que va a ser nuestra idea de la proximidad en el espacio físico, ¿no? El tema de la distancia social. Ese va a ser un tema de ahora en adelante. ¿Hasta dónde nos vamos a permitir tener a la gente al lado, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera? ¿Hasta dónde vamos a considerar invasivo eso, ¿no? El roce, la tos, el estornudo del otro? Creo que esa percepción de inseguridad, esa percepción del otro distinta a la que teníamos, se va a instalar. Esto me parece que va a llevar a un cambio incluso en la disposición del espacio físico para la enseñanza. Me parece que eso va a ser parte de lo que va a quedar, ¿no? Como un efecto de la cuarentena. Desde luego, y acá se va a cruzar con las asimetrías socioeconómicas, porque no en todos los casos se va a poder implementar la distancia necesaria para poder contener, ¿se entiende?, a la población en las aulas, en los clubes, bueno, en donde haya que juntar a la gente. Me parece que esto va a cambiar. Yo diría, nuestra conciencia respecto de juntar gente en un aula, ¿no? 600 personas en donde había 300, algo que lo tomábamos por dado, me parece que ya no va a ser algo que se piense como algo razonable. Esto me parece que va a cambiar, que está cambiando y que va a cambiar definitivamente. Porque me parece que nunca habíamos internalizado los riesgos de contagiarnos de esta manera, ¿no? Y la información que tenemos es que, y hay muchos científicos que ya lo venían advirtiendo además, ¿no? Que la mutación y los saltos de los virus de origen animal van a ser algo frecuente. Y que van a poner a la población de humanos en riesgo, ¿no? Y entonces que en la medida en que no tengamos el conocimiento suficiente como para inmunizarnos, vamos a tener que tener nuestros recaudos, ¿no? Por eso yo decía, me parece que incluso las regulaciones fitosanitarias van a cambiar y van a modificarse. Comer en la calle, en un puesto así nomás, y me parece que es algo que estas cosas van a cambiar. Van a cambiar. Y si no cambian, la población que no... Digo, muy probablemente no todos cambien sus hábitos de un día para el otro, pero muy probablemente los permisos sociales, moral sociales que nos demos para estas cosas, me parece que sí se van a correr. No sé si va a ser tan simpático y tan bien visto comer de parado en cualquier chiringuito sin ningún control sanitario. ¿Me explico? Algo que hasta ahora era algo, en muchas culturas y en muchos países, algo habitual, ¿no? Pero volviendo a lo del tema de la educación, me parece que ahí también va a haber un cambio en nuestra forma de concebir el espacio común, colectivo. Por eso me parece que la educación va a tardar en volver, ¿no? Y me parece además que, bueno, también va a haber asimetrías, ¿no? No todos yo tengo una experiencia muy interesante en educación virtual este año. Yo doy clases en 2 universidades, ahora en una tercera también. Te diría como con grados diferentes de incorporación de plataformas, software y tecnología para el dictado de clases virtuales, ¿no? En una donde ya se venía preparando desde hace años, con reuniones desde hace tiempo, con un gabinete específico, diciendo el mundo se va hacia lo virtual, y en donde, entonces, el día que estalló la crisis, ya teníamos un 50% migrado, se entiende, de las actividades al campus virtual, y entonces el salto fue, nada, grabar un par de clases más, nada más, no cambió mucho eso. Otras donde no había nada de avance virtual, pero la universidad inmediatamente se alineó, suspendió el inicio de clases por 15 días,
hizo un esfuerzo enorme de todos sus equipos de ingenieros, técnicos y demás, puso una propia plataforma, creó una propia plataforma que ya algún departamento había empezado a desarrollar y la extendió a toda la universidad. Chequeó que la estabilización de esa plataforma, digamos, por el ingreso masivo, estamos hablando de una universidad de 40.000 alumnos, por el ingreso masivo de estudiantes, la Universidad de La Matanza, digamos, ¿no? Por el ingreso, la primera es la Universidad de San Andrés, que aparte es una universidad más chica, digamos, 2.000 estudiantes, etc. La segunda Universidad de La Matanza, 40.000 personas, que inmediatamente en 15 días lograron migrar a la plataforma de Microsoft Teams y a una plataforma específica de control de seguimiento de la educación, que se llama Miel, no me acuerdo, bueno, y lo hizo de una manera tan rápida, admirable, eso sí, con una verticalidad china, te diría, ¿no? Con muy poco margen a la, digamos, a la creatividad individual, y en una tercera instancia, que es la Universidad de Buenos Aires, donde, como todos conocen, la decisión fue pasar el inicio del cuatrimestre al 2 de junio. Sin embargo, en algunas facultades nos dejaron a muy pocos profesores innovar, y yo largo mi curso el viernes que viene, y lo tengo ya todo, lo subí con esta experiencia de estudio, en 15 días monté todo el curso ya online. Eso cambió. Otra cosa, hablaba ayer, mirá, un dato interesante por lo que te acaba de pasar. Ayer hablaba con un periodista de la CNN y me decía, ¿te acordás que hace como un año se viralizó la entrevista que le hicieron a un profesor de Corea porque el hijo se la había pasado? Eso ya no es noticia en el mundo. Porque hoy todos estamos en casa, trabajando en casa, y eso ya no es noticia, no se va a viralizar una cosa de esa. Es lo que viene. Nos van a ver trabajando, ¿no? Con un llamado, con un hijo que entra mal, con un papá que entra a la clase del hijo y dice, ¿estás en clase? Uy, perdón, me voy. Estas cosas han cambiado, ¿no? A esto me refiero. Bien. Bueno, Diego, muchas gracias. La verdad que, bueno, como siempre, un placer. Bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a recibir a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, Liliana Pacheco. ¿Cómo estás, Liliana? Ella quería dirigirnos unas palabras. Lili, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo están? En primer lugar, Diego, te quiero agradecer en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán el haber inaugurado este ciclo de conferencias con esta tan importante, tan interesante exposición que acabamos de escuchar. También le queremos agradecer a la Escuela de Gobierno de la provincia, con quien venimos trabajando ya hace tiempo, y acá una mención especial a la doctora Carolina Vargas Aynace, con quien ya tiempo atrás empezamos a hablar de una serie de inquietudes y problemáticas y que pensamos que aunando esfuerzos íbamos a lograr propuestas mejoradoras, superadoras para ofrecer a la comunidad. Agradecerles también a todos los que están acompañándonos, están presentes virtualmente, acompañando de las futuras charlas que se van a realizar. También invitarlos a visitar el sitio web de nuestra facultad, donde estamos ofreciendo una serie de capacitaciones, charlas, encuentros en esta situación tan particular por la cual estamos atravesando. Y decirles que se cuiden, que respetemos las indicaciones, seamos conscientes que salir de todo esto es responsabilidad de todos. Espero que pronto podamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, por último, para cerrar ya y para despedirnos, José María, el director de la Escuela de Gobierno de la provincia, para despedirse. Bueno, muchas gracias. No quiero repetir todos los agradecimientos que acaba de mencionar la vicedecana, adhiero absolutamente a todo.
sí invitarlos a que visiten la página de la Facultad de Ciencia Económica, la página de la Escuela de Gobierno, en donde estaremos publicando las próximas conferencias, las fechas, los temas, los disertantes, los métodos de inscripción. Y bueno, sí, renovar el agradecimiento a todos los participantes por su presencia, por sus preguntas, por su predisposición y sus ganas de contribuir con este momento tan difícil que nos toca, pero que sin lugar a dudas, como dice el presidente, lo vamos a superar y vamos a poner este país de pie. También reconocerle a todo el equipo de la Escuela de Gobierno, al apoyo incondicional de la ministra de Gobierno y Justicia, la doctora Carolina Vargas Aynace, y al apoyo también siempre presente de quien fue el primer director de la Escuela de Gobierno, el doctor Agustín Barrera Palou, hoy en una función de mayor jerarquía dentro del ministerio, pero no por eso ajeno y alejado de la escuela. Así que muchas gracias a todos, esperamos seguir contando con la presencia de ustedes en los próximos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos los que participaron. Espero que esta conferencia haya sido del agrado de todos y bueno, estaremos viéndonos en las próximas convocatorias. Hasta luego. Chao a todos. Muchas gracias por